muy bien. Precisamente entonces les hablaba de la creación del diccionario. Y aquí lo estoy haciendo con un proceso investigativo para cada palabra. Este diccionario contiene las opciones de respuesta, ¿sí? De las palabras, ¿no? Que son fundamentales dentro de las preguntas. El ICFES podrá cambiar el tipo de pregunta. No hay ningún inconveniente, aunque este año no. Este año no. Menos con esto del paro. Pero, si usted no conoce tampoco el significado de las palabras, pues de nada la herramienta de descarte le va a servir, ¿no? Podría ayudarse un poquito, pero a veces la intuición, pero no es suficiente. Por tal razón, mire, hay una pregunta que decía, ¿qué es? ¿No? Sarcasmo, ironía, crítica, burla o sátira. Vamos a hacer este ejercicio, pero ojo, sin acudir a Google. No se vale googlear. Y activo micrófonos. ¿Qué es sarcasmo? ¿Qué es sarcasmo? No, no se le entendió. Tiene mucha interferencia. Mi sargento, buenas noches. Expresar las cosas con ironía. Expresar con ironía. Entonces, ¿el sarcasmo sería ironía? ¿Serían sinónimos? El sarcasmo es una burla. O sea que el sarcasmo sería sinónimo de burla, ¿cierto? Y mire, ahí lo encontramos, ¿no? Ahí lo encontramos. Si el sarcasmo es una forma irónica de decir las cosas, pero con burla. O sea, el sarcasmo tiene ironía y burla. ¿Ya? El sarcasmo tiene ironía y burla. Intente, buenas noches. Buenas noches. Siga, sí, señor. Buenas noches, le escuchamos. Intente, buenas noches. Siga, buenas noches, le escuchamos. Creo que también, pues, llenando un poco lo de del sarcasmo, también es cuando uno se expresa con sátiras hacia las personas. Muy bien, ¿no? La sátira. ¿Qué es la sátira? Algo ofensivo, dice la sátira. Indirectazos. Indirectas. Bueno, aquí tenemos un componente bien importante de la sátira. Mire. Composición en verso o prosa, cuyo objeto es censurar o ridiculizar a alguien o algo, ¿no? Aquí lo tenemos. Ridiculizar es sinónimo de burlar, de ofender, ¿ya? Es un discurso o dicho agudo, picante y mordaz. Mordaz también, ¿no? O sea, es ofensivo. Dirigido a censurar o ridiculizar. Es la sátira. O sea, que aquí tenemos sarcasmo, burla y sátira prácticamente como sinónimos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál sería la respuesta correcta para la pregunta número 2? Lo que hayan respondido, ¿no? Lo que hayan respondido, no lo que les acabé de explicar, sino tal cual como la respondieron. Qué pena. En el punto 1, ¿cuál fue la respuesta? No, no hemos pasado por ahí todavía. Estamos en el punto 2 porque quiero darles a conocer algo de la importancia del lenguaje.
Buenas noches. Buenas noches. Siga, sí, señor. Buenas noches. Intente, buenas noches. Siga, buenas noches. Intente, ¿sí me escucha? Sí, señor, siga. Intente respecto a estas preguntas, yo quiero dar mi punto de vista. Yo me sentí como, no sé, nervioso. No me pude concentrar bien, ¿sí? Listo. No sé qué pasó, qué me pasó, porque estoy desde el celular, ¿sí? Pero no me concentré en sí. Y los textos se me hicieron largos, no sé. Eso es lo que quería expresar. Vale, Capera, perfecto. Eso es lo que yo necesito, que mire, que sean muy sinceros conmigo para yo poder orientar y saber identificar el problema. Recuerden, yo les había dicho que la capacitación pretende eso, ¿no? Tratar de que sea prácticamente personalizada, pero no podría hacerla así si la verdad ustedes tienen miedo de hablar o de participar. Esto es un espacio académico, aquí nadie los va a juzgar por decir, no, yo no sé leer o o soy muy nervioso o me sudan mucho las manos, o me da miedo, o estoy a punto de desmayarme, porque eso pasa. Eso es humano, eso es ser humano. Y reconocer el error es parte de la solución. Entonces, veamos, Capera, por favor, leamos esta parte. Vamos a hablar sobre el sarcasmo. ¿Listo? Leamos esta parte, Capera. Señor, dice, sarcasmo, burla sangrienta, ironía, mordaz y cruel con que se ofende a una maltrata a alguien o algo. En Wikipedia. Es una burla mordaz con la que se pretende dar a entender lo contrario o manifestar desagrado. El término también se refiere a la figura retórica que consiste en emplear esta especie. especie de ironía. El sarcasmo es una crítica indirecta. Siga, Capera. El sarcasmo es una crítica indirecta, pero la mayoría de las veces es expuesta de forma evidente. Ha sido proverbialmente descrito como la forma más baja de humor, pero la más alta expresión de ingenio. Frase que se atribuye a Oscar Wilde, aunque realmente se desconoce su procedencia, etimología. El término sarcasmo proviene del latín sarcasmus y a su vez del término griego oakaos. No, tranquilo, estas palabras, esta escritura griega no la pronuncie. Bueno, es una sustantivación del verbo moderno de los labios, derivado del sustantivo. El significado literal sería mordedura de labios. Ok, vamos a leer esto lo más rápido que pueda. Lo más rápido que usted pueda leer. Sarcasmo es una comunicación oral con las entonaciones vocálicas usadas para denotar sarcasmo son tan sutiles. El uso de sarcasmo para expresar ideas que no son obviamente contrarias pueden llevar a la confusión, especialmente donde hay diferentes de acento o no se tiene experiencia en el uso del lenguaje. El uso del sarcasmo refiere entre países. Muchas veces el sarcasmo es extrañamente mal interpretado por parte de los que reciben el insulto. Por otra parte, el sarcasmo en una expresión oral también puede concebirse como una forma de expresión semisecreta, de forma en que puede decidirse, por ejemplo, aquel respetable hombre, refiriéndose
refiriéndose a todo lo contrario. Notable también es uso que puede darse al contrario del sarcasmo, haciendo referencia con la realidad en un tono más cortante y ofensivo. Puede interpretarse a este de muchas formas, más aún si este se lleva a cabo en un círculo social en el cual se toma mucho en cuenta los mensajes subliminales que puede dejar una oración sarcástica. Ok, hasta ahí. Bueno, Capera, indiscutiblemente, el inconveniente suyo es la lectura. Cambias las palabras, no hay una puntuación correcta, hay un avance muy lento y a eso se debe que durante el examen tú no puedas entender muy bien la pregunta. Es que si tú cambias el valor de una palabra, el significado, cambias la palabra, prácticamente se cambió el sentido de todo el párrafo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque tú dijiste aquí, por ejemplo, el uso del sarcasmo refiere entre países y eso no me quiere decir nada, pero difiere, pues me da el significado de lo que es el sarcasmo. Me está diciendo que el sarcasmo es diferente en cada país. Bueno, hay países en los que no vas a utilizar el sarcasmo. Por ejemplo, en Japón no se usa el sarcasmo. En cambio, sí es muy usado, por ejemplo, en la comunidad latina, ¿no? Es muy usado también en Europa. En África no se usa el sarcasmo. En Arabia tampoco. No se usa el sarcasmo. ¿Por qué razón? Porque el lenguaje es mucho más directo. Bueno, eso ya hace parte del entendimiento del texto. Ahora, si te pudiese preguntar de lo que leíste, ¿qué fue lo que entendiste? ¿O cuál fue la frase que más te llamó la atención sobre el sarcasmo de lo que acabaste de leer? Pues el sarcasmo, pues no sé, pues la palabra que es que la ironía, que lo que yo más o menos entendí ahí, no me concentré sino a leer y no saqué lo Exacto, fundamental. exacto, exacto. Y esto que le pasa a usted, les pasa a muchos, que se preocupan por tratar de leer bien y no equivocarse en la lectura. Y mientras se ocupan por pronunciar bien una palabra o por una buena tilde o por una buena coma o por aplicar una lectura fluida, se olvidaron de lo que están leyendo. Mire, hagamos esta analogía. Cuando usted sabe manejar carro o capera, Sí, señor. vale, entonces me va a entender mucho más. Los que no saben manejar carro, imagínense como cuando estaban manejando bicicleta o motocicleta. Cuando uno está aprendiendo, ¿uno qué hace? Uno está viendo a todo lado, uno hace todo menos conducir. Uno está pendiente que del pedal, que del el retrovisor, que de la piedrita, que del hueco, o sea, uno está pendiente absolutamente todo, pero no está manejando. O sea, se da el manejo, se da la lectura, pero no se da el entendimiento. Usted avanza, pero en realidad no estás manejando, estás aprendiendo a manejar. O sea, estás aprendiendo a leer. ¿Ves? Y listo, algunos pueden leer fluido, al final no entienden nada. ¿Por qué? Porque son muy concentrados en la lectura, en la palabra, en la coma, en la tilde. Tratan de no confundirse. Entonces usted cuando va manejando trata de no estrellarse. En realidad está aprendiendo a leer. Pero cuando ya usted es conductor viejo, cuando usted sabe manejar motocicletas sin las manos, hace piruetas, la bicicleta, ¿cierto? Sin las manos, igualmente en bajadas, en pendientes, freno, aceleración, velocidad máxima. En el carro es lo mismo. Usted incluso hasta toma el volante con la mano, con la otra está hablando y aparte de eso, las mujeres hasta se están maquillando, en fin. Ya no les preocupa manejar porque ya saben, ¿ven? Ya saben. Debe llegar a ese punto el lector, en el que lea, pero no tenga que preocuparse por el significado de la palabra
o por tratar de entender qué es lo que dice. Si no, simplemente por ir avanzando y en la medida que va avanzando, la mente solita entiende el mensaje transmitido. La mente sola lo hace. O sea, a eso se le conoce como entendimiento. El proceso de entender puede darse cuando usted repite. Si yo lo pusiera a usted a repetir esto, de seguro usted va a entender más. ¿Por qué razón? Porque ya lo leyó una vez. Lo vuelve a leer, lo entiende. Lo vuelve a leer más, lo va a entender más. Lo vuelve a leer más, se lo va a aprender. Lo vuelve a leer otra vez y lo enseña, pues ya. Usted se volvió un experto en la materia. Pero el problema fundamental que yo creo que tiene usted y tendrán muchos es la lectura. Preocuparse por leer fluido o rápido, hacerlo en el menor tiempo posible, pero se les olvidó que tenían que extraer de eso las ideas principales. O se les olvidó que tenían que buscar en ello el significado o la respuesta a la pregunta. Creo que ahí radica el problema de muchos. O sea, listo, ya presenté un examen de ascenso, no pasé 2, no pasé 3, no pasé, y tenías este problema, ahí está la solución. A trabajar entonces en esa solución. Porque la lectura, súmale a eso los nervios y complete con el desconocimiento, pues no va a ser posible superar una prueba de ese calibre, ¿no? Estamos hablando de 200 preguntas. Estamos hablando de una cantidad de textos enorme. Prácticamente un día de examen. Algo muy duro, una tarea colosal que hay que realizar. Entonces, para eso debo prepararme, debo esforzarme ahora, debo dedicarle más tiempo a la lectura, más tiempo a la cultura, más tiempo al conocimiento, más tiempo al pensamiento, a la meditación. Ya todo lo demás pasa a segundo plano. Puede sonar duro y cruel, pero hasta la familia pasa a un segundo plano. Por ellos, porque ustedes tienen que enfocarse en lograr sus metas por su familia. Todos los señores que son patrulleros y van a concursar, su familia tiene las esperanzas puestas en ustedes. Pues hablen con ellos. Díganle, mire mi amor, ahora no podemos salir de paseo, ahora no puedo dedicarle más tiempo a la familia, porque aparte que me toca trabajar prácticamente todo el día, tengo que llegar a la casa a estudiar. Y así debe ser. Bueno, yo tuve que hacerlo de esa manera. Por eso les contaba mi historia personal. Me encerré en un cuarto, prácticamente como un preso. Me abrían la puerta, me metían la comida y era todo. Y me bañaba cada 2 días. Pues en la ciudad de Pasto no hace tanto calor, entonces ahí aproveché. Para colmo, me trasladan de Pasto a Montería. Imagínese usted ese cambio tan brutal. Vea, los que viven en Montería no me dejan mentir. A ellos incluso allá les hace calor, que ya están acostumbrados. Esa tierra es demasiado caliente. Yo dormía en las instalaciones de la Cipol, ahí cerca del río Sinú, no sé si todavía quede por ahí. Vivía ahí y dormía frente al aire acondicionado toda la noche encendido y me hacía calor. Allá no hay necesidad de toalla ni nada de eso. Yo me bañaba con una taza ahí en un tanque que había allá afuera, me bañaba con taza y me sacudía el agua y eso estaba seco, sin necesidad de toalla. Así, eso es el calor tan tremendo que es allá. Imagínense ese cambio del frío al calor y tener que estudiar y tener que trabajar. Y en ese tiempo, en Montería, todo lo que era Tierra Alta, Planeta Rica, recuerdo, pagaban 1 millón de pesos por policía y por los de inteligencia pagaban 2 millones de pesos por patrullero y si era mando, 3 millones. Si era un oficial, 5. Eso pagaban en esa época las BACRIM. Imagínese usted toda esa carga, ¿no? Encima. Y tras de eso el jefe, oiga, ¿qué hubo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha adelantado? Oiga, mire, ¿no? O sea, cargas, yo sé por lo que están pasando, pero entonces uno no puede decir, no, es que esto, es que lo otro, y buscar excusas. Tiene que buscar soluciones. Así, la tarea grande de aprender a leer tiene que ser, obviamente, muchísimo mejor que la de las tablas. ¿Ven? Muchos se dieron cuenta, esa prueba de razonamiento cuantitativo. Hombre, sin tablas eso es imposible.
No hay manera. Sí, ahí hay lectura, pero es que sin tablas yo no voy a entender los números, no hay manera. Es lo mismo con la lectura entonces, con las palabras. Tienen que aprender muchas palabras, tienen que trabajar mucho texto técnico, leer tanto, tanto, tanto que al final van a aprender a leer. Tranquilos, pero necesito que lean. Bueno, diga Jorge, ¿tiene algo? Jorge Llanos. Buenas noches. Buenas noches, ¿puede subir el volumen? Casi no se escucha. Buenas noches, Valencia. Perfecto. Jefe, yo soy 2006. Pues la verdad sí, yo la mayoría de las pruebas las he perdido por lectura crítica y ahora último fue lo policial. Hace 2 pruebas acá ha sido lo policial, pero al inicio siempre, todos los restos ha sido por lectura crítica, porque en verdad sí, la lectura no es muy fuerte, entonces me, me da muy duro. Por lo menos este año, pues perdí por lo policial y matemática, que primera vez perdí matemática durante todos mis exámenes. No sé por qué lo perdí, pero lo perdí esta de matemática y lo policial. Y lo resto ha sido, el pasado y el otro fueron lectura crítica y policial. Eso me mata policial. Bueno, todo es, mire, si usted se fija, las preguntas de textos policiales, todas son lectura. Si usted sabe leer bien, usted puede leer hasta 2, 3 veces la pregunta y lo va a entender mejor. O sea, si usted sabe leer bien, tiene una garantía de que ese examen es suyo. Si saben leer, bueno, y como dice, bueno, es un truco para aprender a leer. Hombre, no hay un atajo. No hay un atajo. El mejor lector se hace leyendo. No hay, digamos, un truco. Hay ayudas. Hay ayudas. Ejemplo, si yo quiero recordar un poco más, entonces, por ejemplo, los compañeros que adquirieron la cartilla, ahí está el texto número 1, el tema número 1, Constitución. Échele a la Constitución el perfume de su mujer, a las hojas. Entonces usted va a leer y va a oler ese perfume. Está involucrando todos los sentidos, ¿no? Olfato, vista. Leo en voz alta. Esto ya lo he dicho muchas veces. Leo en voz alta, toco las hojas, ¿vale? Juego con plastilina en ese momento en la mano. ¿Qué estoy utilizando? Todos mis sentidos, todos. Tengo un cubo en la mano. Mire, hay gente que arma cubos de Rubik y a la vez está leyendo. Lo hacen. Hay gente que está hablando y a la vez escribiendo en el computador. Escriben muy rápido. También transcriban, subrayen. O sea, interactúe con el libro. No se quede ahí simplemente viendo pasar unas hojas y decir, listo, ya me lo leí todo, pero ¿qué? Entonces, este tema de la lectura, del saber leer, esta habilidad, esta competencia es prácticamente toda la que se está evaluando. Como complemento, sí, está el tema de la cultura general, ¿no? Entonces, que el autor, que el internet, o sea, palabras, ¿no? En este caso, si vemos la pregunta número 2, decimos el lenguaje empleado en la caricatura anterior indica sarcasmo, crítica, burla o sátira. Pues bueno, mire, tenemos en la imagen, dice, querido Juan, ¿cómo estás? Tu madre y yo estamos bien. Te echamos de menos. Por favor, apaga el ordenador. Creería uno hasta ahí que él está muy lejos, ¿cierto? En otro país. Y baja al salón, que ya está la comida. Un beso, papá y mamá. Hombre, esto nos ha pasado en la casa con nuestros hijos. Yo tengo mi hija que me escribe. Yo estoy en clases y mi hija me escribe. Y me dice, papá, esto, si puedo aquí, a veces estoy pendiente al chat recibiendo sus mensajes y respondiendo. Ahí aprovecho y le respondo. Mire, ¿qué es eso? ¿Es un sarcasmo? ¿Es una burla? No, es que a veces es por necesidad, a veces no es realmente porque nosotros lo queramos así. Es que el tema de los sistemas, el internet, las computadoras, los celulares, hacen parte ya de nuestra vida. Inventamos el fuego para sobrevivir. Ahora inventamos el celular para sobrevivir.
Y es que el que no tenga un celular en estos días, pues está atrasado. Y más atrasado estará si el celular no es ninguna herramienta tecnológica. Es una panelita nada más. Y bueno, ¿qué puede hacer con ella? Solamente recibir llamadas. Yo en el celular tengo biblioteca, un equipo de sonido, tengo un equipo de video, tengo un equipo de lectura. O sea, es que el celular es prácticamente mi herramienta de trabajo. Absolutamente todo. Y sin internet esto muy poco vale, se dan cuenta, ¿no? Es mi herramienta investigativa, es mi herramienta de trabajo, de mercadeo, absolutamente todo hago con un celular. Se me perdió 8 días, ya vieron, se me dañó, tuve que hacerme otro inmediatamente, pero ahí perdí mis contactos, en fin, todo lo que me atrasé. O sea, la tecnología lo sabemos, eso lo hemos vivido. Ahora, la pregunta es, mire, es que la pregunta lo dice, el lenguaje empleado en la caricatura. Vean ustedes este lenguaje. ¿Este lenguaje es una burla? No. Hombre, si no es una burla, pues no es ni sátira ni sarcasmo. ¿Por qué razón? Porque sarcasmo, burla y sátira son sinónimos. Son casi lo mismo. Son una forma grotesca de decir algo para ofender a alguien. La crítica no necesariamente. La crítica no necesariamente. La crítica se concibe desde muchos aspectos, desde muchas culturas también. Y precisamente para esto hice un proceso investigativo de estas palabras y están aquí, miren, en este diccionario que estoy creando para ustedes. ¿Por qué razón? Recuerden ustedes si en anteriores exámenes habían salido estas palabras. Para quienes ya han presentado IFES, quienes ya han presentado exámenes de pruebas de selección de la policía, si se dieron cuenta, o los que ya han presentado exámenes de ascenso. ¿Recuerdan haber visto estas palabras en su examen? Vale, aquí en el chat me dicen sí. Así es, efectivamente, salen. Busquen en los exámenes anteriores tipo IFES y se las van a encontrar. Y van a seguir saliendo. ¿Y usted se va a presentar sin conocerlas? Yo no creo, ¿cierto? Entonces, mire, tenemos la sátira en la literatura castellana, en la lengua inglesa, en la literatura francesa, en la literatura italiana, en otros países. Tuve que sacar de diferentes fuentes. Me hago de fuentes, ojalá selectas, de reconocimiento, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, prácticamente pues es la fuente de nuestro idioma, ¿cierto? Ya no debería ser así. No debería ser, debería haber una Real Academia de el idioma colombiano. Debería. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, la palabra hijueputa, esa palabra tiene un valor en Colombia muy diferente al que tiene en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en México, en España, ¿ya? En España, por ejemplo, no dicen hijueputa, ¿no? En Argentina tampoco, en Argentina dicen, ¿qué hijo de puta, cierto? Es diferente, ¿ya? En México es hijo de la chingada. Allá no te están diciendo hijo de puta, ¿no? Chinga tu madre. Tiene un valor único para nosotros. En España, no, ¿no? Menos esa traducción la vas a encontrar en Japón, ¿ya? En Estados Unidos puede ser son of a bitch, por ejemplo, ¿no? Hijo de perra. ¿Eh? Puede sonar así, ¿no? En Arabia, muy difícil encontrar una traducción para esa palabra. O sea, deberíamos tener nosotros nuestra propia Real Academia de Lengua colombiana. Lastimosamente, no. Pero bueno, nos tenemos que sujetar a la RAE porque es la RAE la que define los conceptos tipo IFES. ¿Ya? El Ministerio de Educación está definido por RAE. Punto. Wikipedia es una fuente
certificada, por decirlo así, garantizada de pensamiento y de conocimiento, porque está constantemente en edición y si hay datos falsos, se someten obviamente a censura y los eliminan muy rápidamente de esa biblioteca. Es espectacular. Me parece las mejores, de las mejores. Hay otras fuentes, pero Wikipedia me parece la más accesible y es muy buena. Y tengo también, por ejemplo, de History Channel. ¿Ya? Esto es un trabajo investigativo, o sea, no es simplemente coger y copiar y pegar de allá, no. Tiene su fundamento, su trabajo para poder organizárselo para que ustedes, uno, aprendan a leer y dos, también aprendan estos nuevos conceptos, ¿no? Y pues además, tiene unos videos que nos pueden servir para prepararnos mucho mejor. ¿Listo? Tiene sus enlaces. Este documento se iría obviamente así con los enlaces para que usted simplemente dé clic y ya pueda acceder a los demás conceptos. Ejemplo, tenemos acá el mobbing o el bullying, ¿cierto? O la humillación. Entonces, ¿qué es esto? Pues damos clic acá y nos va a llevar inmediatamente a la página donde nos puede referenciar. Además, vamos a hacernos de muchos más datos, ¿no? ¿Qué es una humillación? Y acá tenemos, por ejemplo, una fotografía en la que las mujeres, ¿sí? Que fueron acusadas de ayudar a los nazis, ¿no? Fueron afeitadas, fueron descalzadas, fueron maltratadas en muchos países, no solamente en Holanda, en muchos países. Y bueno, para mis amigos, esencialmente aspirantes al grado de subintendente. Vamos a comenzar desde hoy ya con otra nueva actividad. Saben que yo les dejo siempre nuevas tareas. Para mis amigos, aspirantes a subintendente. Necesitan desde ya, para que no nos coja la tarde, porque luego esto lo explicamos. Desde ya, ustedes vieron la tarea de las tablas, ¿no? Vieron la tarea de las tablas de verdad. Primero, tablas de multiplicar, tablas de verdad, el tema de la lectura, que son actividades fundamentales. Hay una prueba que a ustedes le realizan, que es la prueba de perfil, mando y liderazgo. Bueno, para esa prueba necesito que comiencen a ver una serie que se llama Band of Brothers. En español, Hermandad en la Trinchera. Es una serie de HBO y necesito que se enfoquen en los personajes Richard Winters, Nixon, Sobel. Creo que Sobel es con V, el capitán Sobel. Hay otros ahí, por ejemplo, como el sargento Warnil. Bueno, hay muchos personajes, se me escapan ahorita los nombres de todos. Pero esta historia está basada en la Segunda Guerra Mundial. Es una especie de documental, pero a su vez tiene la escenografía de una película realizada por Steven Spielberg. En el documental encontramos los testimonios de estas personas, que son veteranos de guerra, o sea, testimonios reales. ¿Vale? Testimonios reales. Necesitamos verla completa. Son aproximadamente 10 horas. Dura el documental. Necesitan verla 3, 4 o 5 veces, al menos, ¿no? Al menos 3 veces. Al menos. ¿Por qué razón? Esto les va a dar a los señores aspirantes a subintendente lo que necesitan para el mando y liderazgo. Tienen que pensar como Richard Winters. Deben ser así. No deben ser ni como Nixon ni como Sobel. Ninguno de los dos. No sé si está en Netflix. No creo que esté en Netflix.
No creo que esté en Netflix. Había un link en el que se podía acceder a internet. Si hay alguno de los estudiantes que lo tenga y me lo envíe para compartírselo a los estudiantes. Yo la tengo en CDs. No me he dado el trabajo de copiarla y pasarla al Drive. Bien podría hacerlo porque tampoco no es ni tan pesada, pero a veces el tiempo, me tocaría darme el trabajo de hacerlo para subírsela y cargársela al Drive, ¿vale? Pero los que de pronto puedan, ahí ya se pueden ir haciendo a ese documental desde ya. Esto les va a dar la capacidad de mando y liderazgo necesaria para pasar esa prueba. ¿Listo? No, en YouTube no está. En YouTube no está. ¿Le sirve también a los aspirantes a la fuerza? Sí, absolutamente. Les sirve. Absolutamente. Sobre todo los señores aspirantes oficial. ¿Y le sirve para los estudiantes ICFES? Sí, sirve. Además de que es muy entretenida, es historia, porque está basada en hechos reales. Entonces es historia. Y así van a poder ustedes conocer la historia de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de los americanos, ¿no? Hay otra serie, se llama El Pacífico, también es la continuación a esto. La continuación de la Segunda Guerra Mundial que termina con el frente europeo y continúa con Japón, ¿no? Porque recuerden que se acabó en Europa, pero siguió en Japón. ¿Listo? Son 10 capítulos, exacto. Tiene los testimonios de cada una de estas personas. Mire, pues bueno, Sobel y Nixon no salen ahí en los testimonios. Richard Winters sí, sí sale. Salen sus soldados. Entonces ustedes tienen que ser así, como Richard Winters. Bueno, voy a hacer lo posible por pasarla de los CDs que yo tengo a mi computadora y cargarla luego al Drive. Voy a hacer lo posible, pero los que puedan irla buscando, hay gente que aquí es muy habilidosa con la búsqueda de estos links en internet. El año pasado un compañero así lo hizo, nos compartió el link y el que lo tenga me lo envía al grupo y yo inmediatamente se los comparto. Bueno, sé que esto les va a dar su prueba de perfil con un valor altísimo. Estoy completamente seguro si logran dominar el perfil de Richard Winters. Es espectacular. No se van a olvidar jamás de esta película. Es de las mejores que yo he visto en el tema de la guerra. Pues hay otras, ¿no? Cuando callan las trompetas, por ejemplo, es buenísima también. Es buenísima. También basada en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas historias reales, ¿ya? Pero esta compila todo el escenario desde el entrenamiento hasta el final de la guerra. Puedo decirles, puedo decirles que me sentí muy familiarizado con todo lo que se vive ahí, desde el entrenamiento, o sea, es todo, no sé, es como si uno volviera a vivir eso, todo eso que ha vivido ahí en esta película es algo esencial. La camaradería, el combate, o sea, se vive absolutamente todo. ¿Y cómo debe reaccionar usted ante escenarios de estrés, de liderazgo? Ahí está lo que necesitan. En, en una película, mire, o sea, qué mejor. Ustedes no necesitan psicólogo para esta vaina. Ustedes no necesitan un psicólogo para ser mando. Recuerde que la psicología es prácticamente una pseudociencia, ¿sí? Ustedes necesitan es estar muy bien perfilados, muy bien orientados, con carácter, con determinación y sobre todo hacerse a aspectos del mando y el liderazgo que puedan recordar fácilmente. No que tengan que lastimosamente perderse entre tantos recuerdos de datos históricos, ¿no? Siga, Jonathan, por favor. Levanta la mano. Santo, buenas noches. Buenas noches. Santo, ahí le envía a su WhatsApp el link de la serie. Vale, perfecto. ¿Es alguna por alguna aplicación? No, mi santo, se puede meter en el navegador del Chrome. Es Vale, una perfecto. página gratuita. Y está verificada, ¿cierto? 5 mi santo. Ok, compañerito, vea, muchísimas gracias. Gracias ahí al compañero Paredes Telles Jason. Muy amable, Paredes. Muy amable. Ya les comparto el link entonces para que por favor lo tengan presente frente al tema de la capacitación para la prueba de perfil, ¿no? Voy a escribirles aquí de una vez.
¿Para qué es el link? Siga, Jason Mora, tiene el micrófono activado. Listo, ya les compartí ahí el link. Muchas gracias al compañero. Muy amable. Entonces, esa recomendación antes de continuar con la calificación del examen. Muy bien. Entonces, resumiendo, a leer. Tan sencillo y simple como eso. A leer. ¿De qué? De todo. De todo. No solamente esos temas policiales. A veces son muy fáciles de abordar. Ahorita que pasaron por la divina comedia, ¿no? De Dante Alighieri, el canto número 1 del Paraíso, se dieron cuenta, ¿no? Que se requiere mejorar esa habilidad lectora. Y pasando también por estos otros textos, ¿no? Que mire, no son complejos, pero traen realmente un significado. El último, creo, fue tal vez de los más complejos, ¿no? Pero traen connotaciones importantes que debemos mejorar. Muy bien, vamos con la pregunta número 1. Pregunta número 1. Quiero ver sus respuestas. ¿Cuáles fueron sus respuestas? Al chat, por favor, pueden enviar las respuestas de la 1. Ya saben que validar descarte también es ganar. Si usted me dice, yo descarté la A, la C y la A y la C, ya con eso ganó. Descarté la B, listo, y esa no era, está bien. Ya eso es ganar. ¿Por qué razón? Porque cuando usted descarta una opción, está reduciendo las probabilidades de perder y está aumentando las de ganar en un 25%, porque ya quedarían un 50-50. Mire, han visto el juego de quién quiere ser millonario, ¿cierto? Pues uno jugando ese juego quisiera tener muchas ayudas de 50-50. Ustedes la tienen, es el descarte. Aproveche, use esa herramienta del descarte y de seguro, si la descartó bien, ya. Sé que entre 50-50 usted tiene mayor probabilidad de pasar ese examen que cualquier otro aspirante que no esté haciendo esta capacitación, que no esté tomando este curso. Porque usted aumentó sus probabilidades. Normalmente, ¿cuánto tenían? Solamente el 25%. ¿Por qué? Todo el mundo iba a escoger la correcta. Qué equivocación tan grande, ¿no? Qué equivocación tan grande. Diga Samuel Guerrón. Samuel Guerrón, siga. Bueno, muy bien entonces por los señores que descartaron la opción D, la última. La última. La falta de autoridad de los padres, dice
el contenido del texto anterior está directamente relacionado con, ojo, directamente relacionado con, o sea, una inferencia directa. No, aquí hay muchas, pero pueden ser indirectas, ¿no? Falta de autoridad de los padres sería una indirecta prácticamente. No es una relación directa. Uno tiene que ser muy analítico en las gráficas, ¿no? Muy analítico, hasta las sombras, todo tiene, hay detalles que a veces se le pasan por alto, pero puede que una sombra tenga importancia, a veces no, pero sí, hay detalles, por ejemplo, que aquí algunos pasan por alto, ¿sí? Les voy a decir uno, y ustedes dirán, ay, yo no me fijé en eso. El papá es un hombre trabajador. Mire, mire la corbata. No está vestido casual. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Que está cansado. Es un trabajador. A veces estos aspectos subjetivos se le pasan por alto al analista, al evaluado. No puede ser así. Necesitamos nosotros, viene por ejemplo el rostro de la mamá, ¿no? O sea, fijarse en las emociones. Necesitamos nosotros ser muy analíticos frente a una imagen. Si usted se da cuenta, la madre tiene cierta subordinación hacia el padre. Mire, ¿Ganaron hoy? es él quien toma la rienda, ¿no? Pero nos damos cuenta que sí, no hay una autoridad aquí frente al menor. Pero, pues bueno, Pues si, es un si le aspecto. invitaron, pues ya, va y ya. Siga, Michael. Michael Muñoz, siga. Michael Muñoz, siga. Opción A. Las desventajas del avance científico. ¿Es directo o es indirecto? La falta de comunicación en casa. ¿Esta es comunicación o no es comunicación? C. El uso exagerado de Internet. ¿Ven cómo voy haciendo el descarte, cierto? Me dan una opción de respuesta y realmente la evalúo y la cuestiono. Entonces, las desventajas del avance científico. ¿Cuáles serían las desventajas del avance científico? Pues para conocer las desventajas tendría que conocer también las ventajas, ¿cierto? Como las famosas diferencias, ¿no? ¿Cuál es la semejanza o la diferencia? Pues tendría que conocer una o su contraparte. Pero aquí no las tengo. Debo descartarla. No es directamente relacionado. Sí está relacionado, pero no directamente. Opción B, la falta de comunicación en casa. Pero bueno, ¿esto acaso no es comunicarse también? ¿Se están comunicando o no se están comunicando? Sí, se comunican. ¿Cómo? A través de Internet. Ah, pero es que están en la casa. Ah, pero se comunican. Se comunican. ¿Ven? La opción C, el uso exagerado de Internet. Eso sí. Eso sí. ¿Por qué razón? Hombre, están en la casa. Bueno, pégale un grito. Pero ¿cómo se va a conectar al computador? ¿Cierto? El uso exagerado de Internet. Para la comunicación padres e hijos. Es un aspecto directo en relación, ¿no? Directo. La falta de autoridad de los padres sería un aspecto subjetivo, porque ellos pueden ser tal vez muy exigentes. Aquí no, podría determinarlo de otra manera. ¿Ven? La opción correcta, la C. Opción correcta, la C. Bien. Entonces, en este punto, el estudiante debe justificar, ¿no? El tema expuesto. El tema expuesto está relacionado obviamente con el uso de la tecnología.
Y obviamente hay una crítica frente al manejo o mal manejo, porque eso sería un mal manejo, ¿cierto? Hay una crítica por un mal manejo del Internet, porque imagínense, o sea, estamos en la casa y estamos comunicándonos de esa manera para que venga a comer. Hay un mal manejo, ¿ya? ¿Podría utilizarse un buen manejo de la tecnología en la casa? Sí, para compartirse tal vez un archivo, ¿no? No existe otra manera de hacerlo. ¿Ven? Ese sería un buen manejo. Bien. La segunda, el lenguaje empleado en la caricatura indica, vamos a ver qué me muestra esto, ¿no? O sea, veo la imagen y va acá. ¡Ojo! Mire el lenguaje usado en la caricatura indica, ¿no? Un sarcasmo. ¿Dónde está la burla? ¿Dónde está la ofensa? ¿Una crítica? Sí, porque la crítica tiene una parte a eso, ¿no? ¿Una burla? No, pues ya dijimos que si no es sarcasmo, no tiene burlas, no tiene ofensas. Y la sátira, pues mucho menos, ¿no? Aquí no están ofendiendo a nadie, están criticando. Cuando yo conozco el significado de todas estas palabras, puedo tomar el texto y elegir la respuesta acá, tomando la imagen y elegir la respuesta acá. Hay una estrategia discursiva que debe emplear ese estudiante, ese aspirante, para poder descartar. La estrategia discursiva en este caso es conocer el significado de cada una de estas palabras. Bueno, nuevamente estamos hablando de que hay una crítica, ¿no?, al uso desmedido de la tecnología. Lo mismo estaba acá, vea, el uso exagerado de Internet. O sea, si usted eligió acá esto, pues acá tendría igual que repetirlo, ¿no? Confirmarlo. Las respuestas, opciones de respuesta a veces me dan también apoyo a otras respuestas. Tengan en cuenta eso. Ven cómo cuando se tienen claros los conceptos, el aspecto semántico se hace más fácil. ¿Qué es el aspecto semántico? O sea, lo que tengo que ver aquí y extraer de aquí. El pragmático es el que yo traigo de fuera, ¿no? Pero el semántico se supone yo debo ya tenerlo muy fuerte. Por eso son de las preguntas de menor valor. Las pragmáticas son complejas, ¿no? Porque llevan un análisis más profundo, un cuestionamiento a su filosofía, a su forma de ver la vida, a su forma de pensar, su forma de creer, su capacidad de crear. Eso es algo más complejo de medir, pero bueno, intenta el ICFES medirlo en una prueba. Yo, la verdad, no lo utilizaría, ¿no? Pero pues bueno, así está, así está. Y ya estamos sometidos a ello, eso hace parte del sistema. Tenemos que. Pregunta número 1, opción correcta la C. Pregunta número 2, opción correcta la B. ¿Quiénes acertaron las dos respuestas hasta ahí? Pero con conocimiento de causa, ¿no? O sea, con ese valor de descarte. Vale, hay varios, perfecto, muy bien. Hay varios, excelente, los felicito. ¿Quiénes
acertaron una. Si acertaron una, quiere decir ya tienen el 50%, ¿no? Pero debe darse así, o sea, con conocimiento de causa, justificación, decir, usé el método del descarte, vi la caricatura y sí entendí, sabía que era un sarcasmo, sabía que era una crítica. ¿Ya? Y bueno, para quienes no acertaron, ya saben lo que deben mejorar. Y para esa razón, vamos a abordar el diccionario. Muy bien, vámonos con el sarcasmo. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Siga. Pulido Carlos. Intendente, buenas noches, de resto compañeros. Sigo Buenas mi noches. intendente. Sarcasmo, burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende, maltrata a alguien o algo. Ok, Fuente, hasta ahí. Vamos hasta ahí, ¿no? ¿Entendieron todos las palabras que están aquí? ¿O hay alguna que no conozcan? E incluso el lector. De pronto esta mordaz, ¿no? Bueno, esta mordaz es malintencionado. O sea, algo que se hace con maldad. Eso es mordaz. ¿Ya? Ironía mala, malintencionada, de efecto negativo. ¿Listo? Eso quiere decir mordaz. Cruel, pues ya saben que es cruel, ¿no? Muy bien. Burla sangrienta, pues que hace alusión a algo que dice uno, hombre, ¿cómo te vas a burlar de eso, por favor, no? Mire, hay gente que utiliza, por ejemplo, burlas ante la muerte de alguien, ¿no? Puede ser por ese lado. Listo, compañero, muy bien. Siga, por favor. Wikipedia. Es una burla mordaz con la que se pretende dar a entender lo contrario a manifestar desagrado. El término también se refiere a la figura retórica que consiste en emplear esta especie de ironía. El sarcasmo es una crítica indirecta, pero la mayoría de las veces es expuesta de forma evidente. Ha sido proverbialmente descrito como la forma más baja de humor para la más alta expresión de ingenio. Frase que atribuye humor, frase que atribuye a Oscar Wilde, aunque realmente se desconoce su procedencia. Etimología. El término sarcasmo proviene del latín sarcasmus y este a su vez del término griego, omito la palabra porque la verdad no, es una sustantivación del verbo morder los labios, derivado del sustantivo carne. El significado literal sería mordedura de labio. Ok, perfecto. Muchas gracias, compañero. Muy bien. Tuvo solamente 3 errores. Usted dijo acá, es una burla mordaz con la que se pretende dar a entender lo contrario a manifestar desagrado, dijiste. ¿Ya? Es o manifestar desagrado. ¿Listo? Si no le cambia el significado a toda la frase. Entonces, dar a entender lo contrario o manifestar desagrado de algo, pero, ojo, con burla. Entonces, vamos a manifestar desagrado de Petro. Burlémonos de él. Eso, hacer eso es un sarcasmo. ¿Ya? Hacer eso, esa burla, es un sarcasmo. Veamos, por ejemplo, cómo lo utilizaron en contra de Uribe en Colombia. ¿Se dieron cuenta? Lo hicieron a través de sarcasmos, ¿ya? A veces se hacen de forma directa, ¿no? Entonces le dicen Uribe, Paraco, el pueblo está berraco, ¿sí? ¿Qué están utilizando ahí? Una forma de burla, de ironía mordaz, ¿sí? Cruel, con que se ofende o se maltrata a alguien. ¿Listo?
Y a veces se hace así, de forma directa. Pero, ojo, debe tener una cualidad, y es que sea una expresión en lo posible de ingenio. O sea, que se utilice el sarcasmo, pero de la manera más ingeniosa posible, para decir, por ejemplo, Petro es un grandioso economista, fue asesor económico de Venezuela. Eso es un sarcasmo con ingenio. ¿Por qué razón? Porque vean cómo está Venezuela de llevada, ¿no? En el tema de la economía. Y Petro fue asesor económico de Venezuela. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Burlándonos de él. Y es una burla que lo maltrata, porque obviamente estamos insultando su carrera de economista, de estadista, como él dice, ¿no? Ser. Entonces, vean cómo ese sarcasmo es una expresión de un sentido ingenioso, pero en un nivel muy alto, sin necesidad de tener que decirles, usted es un guerrillero, usted es un ex narcotraficante. No, como el caso de, por ejemplo, de Uribe Paraco, ¿cierto? Acá se utiliza la forma más alta de expresión para ridiculizar el trabajo de alguien, además de manifestar desagrado, porque de inmediato la gente va a decir, no, pues con eso que está diciendo, me está demostrando que desagrada, ¿no? Luego tuviste otro error acá y dice para, ¿ya? Dijiste para. Tal vez no cambie mucho la preposición, sin embargo, ese es el error. Y la pronunciación de Oscar Wilde es Oscar Wilde, ¿ya? Oscar Wilde. No dejen de leerlo. Tiene una frase muy famosa que dice, tuve tantos problemas en mi vida y tan graves que muchos de ellos ni siquiera existieron. Qué grandiosa frase, ¿no? De Oscar Wilde. Cómo nos instruye, cómo nos sigue enseñando. Mire, a usted, Pulido, muchísimas gracias por la lectura. Del resto, creo que tienes un buen avance, una buena fluidez. Sigue mejorando, por favor, sigue mejorando. Frente a Oscar Wilde, en su frase, ¿no? Analícela y guárdela para usted en su vida. Esta enseñanza para toda su vida, por favor, guárdela. Enséñela a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, más en estos tiempos. Dice Oscar Wilde, tuve tantos problemas en mi vida y tan graves. Y muchos ahí se identifican, ¿no? Y dicen, yo también. Yo estoy pasando por esto, y estoy pasando por esto, tengo que hacer esto, me toca pagar esto. ¿No? Tuve tantos problemas en mi vida y tan graves que muchos de ellos ni siquiera existieron. ¿No? Vea esa forma, esta sería una forma irónica. ¿No? Incluso podría ser tal vez que salte, ¿no? De la ironía para o tal vez otra forma literaria de querer expresar algo como tan magnífico, porque no sé si pueda ser una conjetura tal vez, ¿no? Llegar al nivel de una conjetura. Y ya luego vamos a ver lo que es este concepto de la conjetura. Pero esa frase de Oscar Wilde siempre hace mella en mi mente y me pone en mi sitio, me aterriza, porque todos tenemos problemas que creemos, ¿no? Son los más graves que nos pueden pasar. Permítame, se la escribo acá para que no la pierdan.
No, ahí la tienen. Tuve tantos problemas en mi vida y tan graves que muchos de ellos ni siquiera existieron. Oscar Wilde. Y así nos pasa. Nos matamos la cabeza por tantos problemas y muchos de ellos ni siquiera existirán. Ni siquiera existen. Y ni siquiera existieron. Para que le sumen eso, ¿no? Que ni siquiera existieron, ni siquiera existen, ni siquiera existirán. Completémosle ese pedazo ahí, ¿no? A Oscar Wilde. Un grande, un genio. ¿Cuántos de sus problemas ni siquiera existirán, señores? Hagan cuentas. Hagan cuentas y díganme cuántos de los problemas que tienen en su vida ni siquiera existirán. Y esto sí que es muy probable, ¿no? Esto sí que es muy probable. ¿Y cuántos de ellos ni siquiera realmente existen? Solamente están en nuestra mente. Eso era lo que quería decir Oscar Wilde. Solamente están ahí para nosotros. Los demás ni siquiera los ven. A los demás muchas veces ni siquiera le importan. Son sus problemas. ¿Ven? Es maravillosa esta frase. Por eso les digo, no sé hasta qué punto pueda llegar a ser una conjetura. Porque incluso el solo hecho de pensarla ya es un problema. Entonces, por ese hecho podría convertirse en una conjetura. Solamente pensar que tengo problemas ya es un problema. Pero si ellos no existieron, entonces ni existen, ni existirán. Entonces, ¿por qué estoy pensando que tengo problemas? Si el mismo hecho de pensar que tengo problemas ya es un problema. Pero si no existen, ni existieron, ni existirán, ¿cómo es posible que esté pensando que tengo problemas? Esto es una conjetura. Es algo que por más que lo rodees, te lleva al mismo punto o no te lleva a nada. Eso es una conjetura. Ejemplo, ¿no? Podemos decir la conjetura del viaje en el tiempo. ¿Qué pasa si viajo al pasado y mato a mi abuelo? Luego, ¿nazco o no nazco? ¿Y cómo pude ir al pasado si maté a mi abuelo? Y si yo lo mataba a él, pues mi padre no nacía y menos yo. Entonces, ven, le damos vueltas y no llegamos a ninguna solución. ¿Por qué razón? Porque eso es una conjetura. No ha podido resolverse, a menos que viajemos en el tiempo y lo comprobemos. Hasta tanto no pueda comprobarse, entonces seguirá siendo una conjetura por siempre. ¿Ven? Ahora, la matemática está llena de conjeturas, el idioma también, la misma vida está llena de conjeturas. Lo que nosotros tenemos que buscar son teoremas. Los teoremas son realmente la prueba fehaciente de que algo es así. Por esa razón, la matemática basa el desarrollo de sus problemas o de sus ejecuciones en teoremas. Porque aunque quieras cambiar la forma de verlo, la triangulación, la numeración, el teorema de Pitágoras seguirá siendo el teorema de Pitágoras aquí y en cualquier parte del universo. Por eso es un teorema, porque es algo comprobado. Entre tanto, las conjeturas son las que más rodean nuestro pensamiento. ¿Bien? Aquí tienen una conjetura. Podría ser ironía, ¿no? Podría ser ironía, pero creo que tilda más a conjetura. ¿Ya? Sarcasmo no podría ser, ¿no? Puse la frase aquí, pero no tiene nada que ver con el sarcasmo. Vamos a ponerlo acá porque este diccionario lo van a tener muchos, entonces. Aclaración. Esta frase no tiene nada que ver con el sarcasmo. Solo nos recuerda a Wilde, Oscar Wilde. Muy bien.
Ahí lo tenemos, importante entonces para que lo tengan en cuenta cuando revivan sus videos, revivan sus conceptos, ¿no? Y apréndansela. Apréndanse frases de los famosos y las pueden dar en sus formaciones. Cuando ustedes sean mandos o cuando ustedes sean estudiantes, cuando sean los aspirantes a patrulleros, ¿no? Me gustaría que cuando lleguen a la escuela realmente enseñen demasiado, enseñen mucho a los demás estudiantes, incluso enseñen a sus propios docentes. Eso es lo mejor, tener un estudiante que siempre está presionándole, que está arriba, que está dando más de sí. El que quiera igual indagar sobre Oscar Wilde, ahí lo tienen. Clic y entra. Seguimos con la lectura. Sarcasmo en la comunicación oral. ¿Quién me ayuda con este nuevo párrafo, por favor? Siga, Suárez. Como las entonaciones vocálicas usadas para denotar sarcasmos son tan sutiles, el uso del sarcasmo para expresar ideas que no son obviamente contrarias puede llevar a la confusión, especialmente donde hay diferencias de acento o no se tiene experiencia en el uso del lenguaje. El uso del sarcasmo difiere entre países. Muchas veces el sarcasmo es extrañamente mal interpretado por parte de los que reciben el insulto. Por otra parte, el sarcasmo es una expresión oral, también puede concebirse como una forma de expresión semisecreta, de forma en que puede decirse, por ejemplo, aquel respetable hombre refiriéndose a todo lo contrario. Notable también es el uso que puede darse el contrario del sarcasmo, haciendo referencias con la realidad en un tono más cortante y ofensivo. Puede interpretarse a este de muchas formas, más aún si este se lleva a un cabo en un círculo social en el cual se toma mucho en cuenta los mensajes subliminales que puede dejar una oración sarcástica. Ok, perfecto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Tuvo unos pequeños errores también ahí de pronunciación, pero se devuelve y los corrige. Ya eso también me da cuenta de una lectura que avanza, de una lectura que está en un buen nivel, porque cuando yo me devuelvo a corregir, lo ideal es no, obviamente no confundir y no equivocar, pero cuando yo me devuelvo quiere decir que me estoy dando cuenta del error, o sea, la mente está trabajando más rápido. Cuando yo leo y paso y no me doy cuenta del error, ahí es grave. ¿Cómo pueden solucionar esto? Recuerden que esta capacitación está orientada para que mejoren. Les voy a dar esta estrategia. Tomen una grabadora, póngala al lado y comience a leer en voz alta. Y luego le da play y vaya, obviamente, con la vista, corrigiendo lo que de pronto pudo equivocar y se le pasó por alto. Háganlo, autoevalúese, autoevalúe su lectura. Y también tómese el tiempo, ¿no? Para hacerlo, para leer. En uno de los videos incluso sacamos un promedio de cuánto tiempo tengo para leer un texto de 500 palabras, que son aproximadamente el número de palabras que usa el ICFES en un texto, aproximadamente 500. ¿Vale? Así sabrá usted cuánto se demora en leer 500 y cuánto puede reducir. ¿Cuánto puede reducir? Es otra de las actividades que tenemos que hacer. Bueno, esto igualmente va a depender del tipo de lectura, ¿no? Pero ahí podemos sacar un promedio. Muy bien, muy bien. Cuando dice que el sarcasmo puede confundirse, puede ser mal interpretado por quienes reciben el insulto, quiere decir que no lo entendieron. Es la mejor forma de insultar diplomáticamente a alguien, que no se dé cuenta de que lo insultamos. Un insulto, por ejemplo, ¿no? En sarcasmo. Honorable Timochenko. Esto es sarcasmo. ¿Ven? Esto es sarcasmo. Porque usted lo puede utilizar
como la forma en la que se debe llamar a este personaje de la política. Pero cuando usted le llama de esta forma, ya está usando el sarcasmo. Y él se va a quedar con la duda. ¿Me está insultando o realmente me está diciendo honorable? Eso es sarcasmo. Es una forma diplomática, pero estoy insultando. ¿Honorable? ¿Por dónde, no? Ahí está. ¿Listo? Eso es el sarcasmo, en otras palabras. Y por eso dice, no, este puede ser malinterpretado. O sea, no lo entendieron. No entendieron el insulto. Ahí ha hecho efecto realmente el sarcasmo. Eso, honorabilísimo, ¿no? Honorabilísimo y distinguido señor Timochenko. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir los intelectuales universitarios que salen a lanzar piedras. Bueno, ya estoy insultando, ¿no? Sí, les estoy diciendo intelectuales, pero ellos saben que no es el sentido de esa palabra. Ahí estoy utilizando sarcasmo. ¿Listo? Nosotros somos muy dados al sarcasmo. Somos muy dados al sarcasmo. Lo utilizamos en el famoso doble sentido. Por eso el español es uno de los idiomas más difíciles de hablar. De no ser por el mandarín, que tiene pues sus diferentes formas de escritura, ¿no? Con los símbolos y esto, los kanjis, esto, en fin. El español es el segundo más difícil de hablar en el mundo, por el doble sentido. Porque una cosa es hablar y escribir el español, y otra cosa es entenderlo. Por ejemplo, en forma irónica, ¿ya? Usted puede decir cuando alguien se baja de su carro y cierra la puerta, entonces uno dice, ¿la cerró? ¿Cierto? Y usted ya me entendió, ¿no? ¿Sí? Usted ya me entendió. ¿Qué quiere decir? Oiga, no, pues puta, no la tire tan duro, ¿no? ¿Por qué razón? Porque eso es lo que sucede. Pues, se bajan del carro, ¡pra! La puerta. Entonces, oye, ¿sí la cerró? ¿No? Hay ironía en eso. Hay ironía en eso. ¿Ya? ¿Y cómo podría yo utilizar el sarcasmo en eso, no? Bueno, ya muchas personas utilizan palabras, ¿ya? Exacto, le quedó abierta, ¿no? Claro, ya la gente entiende el famoso doble sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar el sarcasmo? Vamos a utilizarlo, pero haciendo un uso del lenguaje elevado, ¿sí? Espera, le cierro bien que quedó mal cerrada, ¿no? ¿Sí? Casi la deja giratoria, ya es un tono burlesco, ¿ven? Aquí hay una burla ya. Dice, casi la deja giratoria, aquí hay un tono de burla. Por ejemplo, van en el bus, ¿no? Y le dicen al conductor del bus cuando usted le hace la parada y no para, ¿no? No para, no para. Oiga, ¿qué? ¿Me va a llevar hasta su casa? Y uno acá ya entiende, ¿no? Pero un extranjero no lo va a entender porque él entiende muy literal el lenguaje. Las palabras tienen un significado y pues se pega, se ciña ese significado. Acá no. Aquí tenemos una variación del lenguaje tremendo. En otros idiomas las variaciones no son tan grandes, no son tan notables. Pero, bueno, también existirán, ¿no? Igual, también existirán. En fin, es valioso saber que podemos hablar el español perfectamente, que lo entendemos tanto hablado como escrito, que esto es algo ventajosísimo. Por eso yo le digo a las personas, procuren aprender siempre otro idioma, porque es espectacular usted cuando ya puede dominar otro idioma y poder viajar a otro país y hacer incluso hasta de interlocutor, ¿no? De traductor. Pues imagínese, una profesión ahí adicional, ¿no? Porque españoles hay en todo el mundo, latinos hay en todo el mundo. La ventaja nuestra es que prácticamente de México a Argentina tenemos el 90% de países hablan español, ¿sí? Con ciertas diferencias, pero, por ejemplo, usted se va a otros países y la vereda es el andén, ¿no? Así, incluso aquí en nuestro país se cambian los conceptos o palabras nuevas o palabras que no se usan, ¿no?
En el sur del país, por ejemplo, se usa mucho el achichuca, el achichay, que son palabras descendientes de las comunidades indígenas. Y asimismo hay otras palabras que tal vez en Cúcuta, ¿no? Dicen arrecho, cuando una persona está brava, ¿no? Está enojada. Esto, por ejemplo, si usted dice arrecho en el sur del país, esto es diferente, ¿no? La rechera es otra cosa. Igualmente, por ejemplo, en el Chocó, la rechera es otra cosa, es otro cuento. ¿Ven? Entonces, en nuestro propio país, este tema del lenguaje es muy importante. Ahora, ¿qué más importante que aprender no solamente hablarlo, sino también a leerlo y a su vez ir entendiendo? Porque cuando usted va hablando, usted está entendiendo todo lo que dice. Aunque hay gente que no, hay gente que no se le da ni eso. Pero ustedes pueden dominar ese arte de leer y entender, así como cuando hablan. Hablar y entender lo que quieren realmente transmitir. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos igual a continuar con estas otras palabras, pero vea que ya con esa definición de sarcasmo, al usted nuevamente llegar acá a la pregunta, de inmediato va a empezar a descartar. Mire, porque sabe que aquí no hay ninguna burla grotesca ni sangrienta. Tiene usted un argumento para elegir y a la vez para descartar. Entonces, continuamos con la calificación de este examen el día viernes. El día viernes, para quienes no pudieron realizarlo, por favor, al día viernes, ponerse a la par con esta evaluación. Les agradezco mucho. Igual, pues nosotros vamos a continuar en las clases. Este tema del paro sí está complejo, pero no nos podemos detener. Les tenía una idea. En este momento creo sería bueno que vayan organizando un documento a título personal. Ya saben que en la policía no se concibe el sindicato. A título personal. Pero pueden elevarlo de diferentes formas, como en esta capacitación hay estudiantes de diferentes partes del país, podrían hacer un llamado nacional y que sea escuchado. Finalmente utilice cada uno un lenguaje diferente, una expresión diferente, pero la meta del mensaje el mismo. Mi general Vargas es muy dado a escuchar mucho, a leer mucho también. Él es muy consciente de la situación que está pasando. Y se han dado cuenta que ha apoyado mucho este concepto, aunque es desde su posición muy difícil, obviamente, ¿no? Porque tiene que obedecer también a intereses políticos. Pero, frente a lo que yo les voy a decir, yo creo que sí es posible. Mire, ustedes han perdido prácticamente 2 semanas de estudio por el tema del paro. Este tiempo no se recupera ya, no hay nada que hacer. Bien puedan, escriban una carta y en cuanto termine el paro, una carta muy respetuosa, ¿no? Dirigida a mi coronel o a mi general directamente, pues busquen la manera de no romper el conducto regular. O con el visto bueno, ¿no? De sus comandantes. Y que no solamente les den el tiempo de permiso, porque es bien merecido. Es muy merecido ese descanso. Sino que les aplacen el concurso. Para mí no es conveniente, porque yo tengo que dar más clase, ¿cierto? Y no les puedo cobrar absolutamente nada más, porque mi compromiso es con ustedes hasta que presenten el examen. Pero no se trata de eso. Ustedes saben que yo estoy comprometido en esto 100%. Y quiero que ustedes asciendan. Ese es su sueño. Ustedes confiaron en mí y yo estoy dando también el 100% acá. Y si hay que repetir estas clases, pues lo hacemos, no hay inconveniente. Pero para ustedes es beneficioso que, digamos, un patrullero desde el Guaviare, desde Cali, desde Pasto, otro desde Santa Marta, desde todas las partes del país, le soliciten, muy respetuosamente mi general, considere ampliar, ¿sí?, el plazo de la fecha del concurso, teniendo en cuenta el estado crítico que por ese estado crítico del país, debido al paro nacional y por estar comprometidos obviamente con el servicio, no les fue posible continuar las capacitaciones que ustedes habían
invertido, que habían pagado, ¿no? Pueden colocar ahí el nombre, Ario, con el señor intendente, Andrés Riobamba, mi número, mi cédula, si quieren, no hay ningún problema por eso, ¿ya? Pero sí sería conveniente que lo hagan en pro de obtener esa ventaja, ¿no? Unos días más de estudio. Aquí se vale todo. Los del año pasado tuvieron esa ventajota de 3 meses más, pues excelente, ¿no? Excelente. Ojalá ustedes también pudieran tener esa ventaja este año. Entonces, eso sería todo. Les agradezco enormemente. Muchas gracias por su atención. Siempre valoro pues el sacrificio que hacen también estudiando todos los días, ¿no? Desearles